Hola, bienvenidos. En este video les mostraré en forma muy resumida todas las posibles rutas del poblamiento americano, por muy inverosímiles que algunas de ellas parezcan. A propósito, vamos al video. Número 1. Beringia, migración desde Asia, pasando de Siberia a Alaska a través del puente terrestre de Beringia durante la última glaciación. En cuanto a la cronología, se habla de 15.000 y 20.000 años atrás, incluso más, y cruzando de Asia a América del Norte, siguiendo corredores libres de hielo hacia el sur. Evidencias halladas, restos arqueológicos, rasgos genéticos, por ejemplo la cultura Clovis. Número 2. La ruta costera Asia-Pacífico. Vamos a los detalles. La navegación a lo largo de las costas del Pacífico desde Asia hasta América. Su cronología entre 16.000 y 17.000 años atrás. La ruta fue desde Siberia y Japón, bordeando la costa hasta América del Norte y del Sur. Sus evidencias, la principal, el yacimiento arqueológico de Monteverde en Chile, de 15.000 años o más hacia atrás. Ahora vamos con la número 3, la ruta atlántica. Migración desde Europa Occidental a América del Norte, cruzando el Atlántico Norte, durante el máximo glacial. Su cronología aproximadamente hace 20.000 años. Su ruta, desde la península ibérica y Francia, siguiendo los bordes del hielo atlántico hasta América. La evidencia, la similitud entre las herramientas solutrenses y las de la cultura Clovis. Sin embargo, es una teoría controvertida y poco aceptada. Número 4. La ruta Transpacífico. Migración desde Oceanía o el sudeste asiático hacia América del Sur a través del Océano Pacífico. Su cronología es indeterminada. Las propuestas varían desde tiempos prehistóricos hasta épocas más recientes. Su ruta, navegación desde islas del Pacífico hasta la costa oeste de América del Sur. La evidencia, similitudes culturales y botánicas, como el cultivo del camote, y la evidencia genética es limitada. Ahora la número 5, la ruta australiana. Hipótesis que sugiere que pobladores de Australia y Melanesia llegaron a América del Sur. La cronología no está claramente definida. La ruta a través del Pacífico Sur, posiblemente utilizando corrientes marinas y navegación básica. La evidencia, algunos estudios genéticos que indican marcadores comunes, y es considerada una teoría marginal. La número 6, la ruta transantártica. Propuesta de migración a través de la Antártica cuando las condiciones climáticas eran benignas. Su cronología, sin cronología definida y altamente especulativa. La ruta desde Australia o África, pasando por la Antártica hasta América del Sur. Y la evidencia, no hay evidencia arqueológica que respalde esta teoría, considerada inverosímil. Número 7. Contacto precolombino con civilizaciones del Viejo Mundo. Teorías que sugieren que diversas civilizaciones, por ejemplo, fenicios, egipcios, chinos y celtas, llegaron a América antes de Colón. La cronología varía según la civilización propuesta, desde el 1000 a.C. en adelante. La ruta, travesías oceánicas a través del Atlántico o el Pacífico. La evidencia, interpretaciones de artefactos y textos antiguos, no ampliamente aceptadas por la comunidad científica. Número 8. Los vikingos. Los vikingos establecieron asentamientos en América del Norte. Su cronología aproximadamente data hacia el 1000 después de Cristo. La ruta, desde Escandinavia por Islandia, Groenlandia hasta Terranova y posiblemente más al sur. La evidencia, sitios arqueológicos confirmados como la Ensenada de las Medusas en Canadá, contactos limitados y posteriores al poblamiento inicial. Número 9. Las tribus perdidas de Israel. Teoría que relaciona a los pueblos indígenas americanos con las tribus perdidas de Israel. La cronología, basada en relatos bíblicos, siglo VIII a.C. y sin cronología arqueológica. La ruta, migraciones a través de Asia y o travesías oceánicas. La evidencia, considerada una teoría pseudocientífica sin respaldo arqueológico o genético. Número 10. Hipótesis de la Atlántida. Esta hipótesis supone que sobrevivientes de la mítica Atlántida poblaron América. La cronología no definida, basada en leyendas.
La ruta, desde el supuesto continente perdido hasta América. La evidencia, sin evidencia científica, considerada mitológica. Número 11. Migración desde África Occidental. Hipótesis que sugiere que navegantes africanos pudieron haber llegado a América antes de Colón. Cronología, época del Imperio de Mali en el siglo XIV. La ruta, cruzando el Atlántico desde África Occidental. Evidencia, relatos históricos sobre el emperador Abu Bakr II, falta de evidencia arqueológica sólida. Número 12. Hipótesis de Lemuria. Teorías esotéricas sobre continentes perdidos cuyos habitantes habrían llegado a América. Cronología prehistórica, no definida. La ruta, desde este continente mítico a través del Atlántico o el Pacífico. Evidencia, sin base científica, consideradas mitos o leyendas. Número 13. Poblamiento autóctono. Propuesta de que el ser humano se originó de manera independiente en América. Cronología no definida. Evidencia, contradice la evidencia genética y fósil que apunta al origen humano en África. No es aceptada científicamente. Número 14. Migración de hombres de Neandertal. Hipótesis que sugiere que hombres de Neandertal pudieron haber llegado a América. La cronología hace más de 40.000 años. La ruta, a través de Beringia o rutas desconocidas. Evidencia. No hay evidencia fósil de neandertales. La genética humana moderna muestra algunos marcadores, pero se explican por mezclas anteriores en Asia. Número 15. Hipótesis de migración subterránea. Teorías esotéricas que sugieren que existen túneles o pasajes subterráneos que conectan continentes. Cronología no aplicable. Ruta, a través de cavidades internas de la Tierra. Evidencia, sin base científica, considerada pseudociencia. Número 16. Orígenes extraterrestres. Teorías que sugieren que seres de otros planetas influenciaron o introdujeron poblaciones humanas en América. Cronología no aplicable. Ruta no terrestre. Evidencia basada en interpretaciones de arte y estructuras antiguas, no aceptada científicamente. Y llegamos al final. Espero les haya agradado el video y el tema. Les dije que habían varias muy inverosímiles, pero eso lo dejo al criterio de cada uno. Tal vez faltaron algunas, así que háganmelas saber en los comentarios y aprovechen de señalar cuáles no conocían. Nos vemos pronto en el siguiente video. Chaito.